Entonces, qué pena que se cayó aquí el asunto. Digo, Bueno, pues es decir, hago la recapitulación así como rápidamente porque es importante reconocer pues el orden, ¿no? Entonces, en el verso 3 es el primer mandamiento, versos 4 al 6 es el segundo mandamiento, verso 7 es el tercer mandamiento, ¿sí? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Eh, pues usar el nombre de Dios para una afrenta sobre su carácter o sobre sus obras, pues era pues dejar de cumplir un juramento en que el nombre de él debe ser invocado de forma legítima, ¿no? Valiosa, respetuosa, mejor dicho. Eh, Obviamente ya en el Antiguo Testamento, pues Dios dice sencillamente que vuestro sí sea sí, que vuestro no sea no. No hay necesidad de empezar a colocar el nombre de Dios eh, como referencia o como testigo por situaciones que son totalmente superficiales, por decirlo así. El nombre de Dios se utiliza frecuentemente de una manera muy inadecuada, ¿no? Ya en situaciones de alta gravedad, juramentos ante la ley, todo ese tipo de cosas, pues es diferente. Pero eh, en ese verso 7, pues se reconoce esa orientación. Cada uno de estos mandamientos tiene su correspondiente confirmación en el Nuevo Testamento, ¿sí? Por ejemplo, el primero de Éxodo 23, que obviamente se castigaba con pena de muerte, está confirmado en Hechos 14:15, ¿sí? Entonces lo que hace Dios en el Nuevo Testamento es presentar la confirmación de la ley para guiarnos a Cristo primero y para avanzar en la obediencia a Él, ¿no? Sí, porque pues eh, no hay otra, no hay otra contradicción, por como algunos dicen, ¿no? Por ejemplo, los adventistas dicen que pues nosotros tenemos que cumplir la ley moral del Antiguo Testamento, no la ceremonial, pero pues son afirmaciones muy pretenciosas. Eh, en Primera de Juan 5:21 se confirma el de las imágenes, ¿sí? El de las imágenes. Ahí eh, aquí está censurando totalmente la idolatría, ¿sí? De los versos 4 hasta el verso 6, la idolatría, porque pues hay representaciones que se hacían, por ejemplo, de los querubines, pero era para representarlos, no para adorarlos, ¿sí? Entonces, cuando dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, algunos críticos dicen, bueno, pero entonces, ¿por qué se mandó a hacer querubines? O inclusive los católicos romanos utilizan esos textos, ¿sí? Se hacían representaciones, pero no para inclinarse a ellas, ni para honrarlas, ni para adorarlas. Era simplemente para eh, hacer ese tipo de simbolismos, pero nada más, ¿sí? Entonces, Primera de Juan 5:21 es el equivalente en el Nuevo Testamento de Éxodo 24. Y el tercero
que es el de jurar, tiene su equivalente en Santiago 5:12, si ustedes quieren de pronto anotar las citas, porque pues eso sí no está en el libro de Biblia en 8 edades. Hechos 14:15, la confirmación en el Nuevo Testamento del primer mandamiento. Primera de Juan 5:21, la confirmación del segundo mandamiento. La confirmación del tercero de los juramentos está en Santiago 5:12, aunque Cristo pues también nos mencionó, ¿sí? El día de reposo sí es anulado, ¿no? Es transformado, anulado como día de reposo. Es transformado hacia el día del Señor, el primer día de la semana, ¿sí? Y ese aparece ahí en Éxodo 28. Éxodo 28. Porque cada séptimo día pertenecía al Señor, día santo. Ese mandamiento no se repite, no se confirma en el Nuevo Testamento, ¿sí? Más bien se anula, Colosenses 2:16-17. Y pues ahí lo que hace Dios es transformarlo hacia el primer día de la semana, ¿no? Lo anula y lo transforma. El respeto por los padres, Efesios 6:1. Es el equivalente, es el quinto mandamiento. Lo que tiene que ver con el asesinato, está en el verso 13 de Éxodo 20, ¿sí? Sexto mandamiento. Primera de Juan 3:15, es la confirmación, Primera de Juan 3:15. El adulterio, que está en Éxodo 20:14. Adulterio y fornicación. Primera Corintios 6:9-10. Primera Corintios 6:9-10. La confirmación en el Nuevo Testamento. El robo, que está en Éxodo 20:15, octavo mandamiento. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Falso testimonio. Noveno mandamiento, el verso 16. Colosenses 3:9-10. Colosenses 3:9-10. Y la codicia, Éxodo 20:17, Efesios 5:3. Entonces, para tenerlos en cuenta. Entonces, es bien claro que Cristo lo cumplió todos, absolutamente todos. Como dice la palabra de Dios, el justo por los injustos. Pero, pues quedaron confirmados para que nosotros, pues avancemos en el camino de santidad. Nadie los cumple 100%, siempre, pero sí podemos mejorar cumpliendo paulatinamente algunos, ¿no? Porque pues la idea es que vayamos mejorando, y para poder ir mejorando pues hay que tenerlos en cuenta. No nos van a salvar, pero sí nos van primero a guiar a Cristo y segundo nos van a guiar en el camino de santidad. Nos guían a Cristo primero y luego nos guían en el camino de santidad, no como tal la norma, sino guiados por el Espíritu. O sea, el Espíritu utiliza su palabra, utiliza estas enseñanzas para ayudarnos a avanzar
a mejorar en el camino de santidad, camino de edificación. Bueno. Bueno. No sé si hasta ahí haya alguna pregunta. No, señor. Dice entonces que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos escritos con el dedo de Dios en tablas de piedra. Dios se mantuvo sobre el monte Sinaí en una nube espesa, rayos, truenos salían de la nube. Luego vino el temblor, el pueblo temió grandemente y se echó para atrás corriendo. Entonces Moisés subió al monte y Dios le habló y le dio las tablas de piedra. Se llevó 40. Sabemos que el número 40 es el número de la prueba total. Entonces, para tener en cuenta eso, ¿no? Y sabemos lo que sucedió, ¿sí? 40 días y 40 noches para que Moisés recibiera todas las leyes e instrucciones de Dios. ¿Sí? Hay muchos comentarios, opiniones sobre esto, porque algunos teólogos afirman de que Moisés hizo varios viajes, ¿sí? Durante 40 días, ¿sí? Lo cierto es que la Biblia dice que fueron 40 días. Y el pueblo de Israel pues sacó una conclusión por apariencias, que Moisés no volvería a ellos. Y sabemos lo que pasó con el pueblo, donó aretes, objetos de oro, recursos, para hacer el famoso becerro. Porque pues el becerro era adorado en Egipto y ellos les había quedado mucho del mundo, como a veces en el creyente quedan muchas cosas del mundo. ¿Sí? Y como ellos hacía poco habían salido de Egipto, pues traían todos ese tipo de prácticas. Por eso Dios empieza por la idolatría, ¿no? Porque ¿qué opción le queda al ser humano cuando rechaza al Dios vivo y verdadero? Pues la idolatría. La idolatría. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos tener, perdón, es que estoy en el instituto. Entonces, en ese orden de ideas, Sí, hermanita, está en el instituto ahorita. entonces tiene, Ah, bueno. Bueno, yo creo que le vuelva la llamada. Chao. Amén, igualmente. tiene ahí la disposición, ¿sí? Fijémonos que estaba regulando, dice acá, regulaban la conducta del pueblo, ¿sí? En todo sentido. Pero pues lo del asunto del becerro de oro, pues vemos ahí que fue bastante particular, ¿no? Moisés inclusive arrojó las tablas sobre el becerro y estas se quebraron, ¿sí? Se habla de que aquí había un simbolismo, una enseñanza simbólica, ¿sí? El hecho de que ellos habían quebrantado las leyes de Dios, las mismas leyes que ellos habían jurado guardar 40 días antes. ¿Sí se acuerdan que el miércoles anterior leímos el famoso pasaje ahí en en Éxodo 19? ¿Sí? Y esto haremos si el Señor esto Ah, haremos, dijeron. sí, señor. Sí.
Eh, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y no fueron sino pasar 40 días y ya estaban haciendo todo lo contrario. ¿Sí? Preguntas técnicas ahí. ¿Habían recibido a Cristo o no? ¿Sí? Esa sería una pregunta válida. Lo más posible es que la gran mayoría no. ¿Sí? Lo más posible. Y entonces, pues Dios pues, lo siguió llamando a la salvación, ¿no? Y vémonos que Moisés, pues, era diferente. Pero pues el pueblo se dejó ilusionar muy fácil. Se impacientó. ¿Sí? Se impacientó. Porque pues 40 días realmente no es nada para nosotros. De pronto para ellos era mucho tiempo. Pero por eso 40 es el número de la prueba total. También pasó con Cristo, ¿no? 40 días ayunó, 40 noches. Cuando dice 40 días y 40 noches era para comprobar y corroborar que eran días de 24 horas, ¿no? Que no eran periodos de tiempo diferentes. Entonces, impacientes, impacientes, ¿sí? Incrédulos, ¿sí? Y si había creyentes, pues había mucha carnalidad, ¿sí? Entonces, todos los detalles están ahí, ¿sí? Ahí están todos los detalles. No sobra recordar que esta ley, la vulneración era castigada con pena de muerte, con pena de muerte, ¿sí? Y entonces, pues el asunto se convertía, ¿sí? En una, se convertía en una, digamos, en un gran desafío, ¿sí? No había ninguna otra opción, ¿sí? El hermano Andrei está tratando de añadirse. Sí, señor. Ahí se demora un poquito entrando. Sí. Ah, bueno. Bueno. Entonces, en ese orden, pues, es muy importante tener claro eso, ¿no? Muy importante tener claro esa, esa disposición, ¿no? Sí. Eh, Hay una pregunta, pastor, ahí señor. en relación al tiempo que duró Moisés en pues 40 días allá en la montaña recibiendo la prueba, recibiendo las tablas. Ajá. En el sentido de que, pues lo vemos, ¿no? Ahorita en todo tiempo se puede notar que cuando el creyente deja de escuchar la palabra, pues siempre hay un desánimo, ¿no? Y ese tiempo también lo prueba, ahorita que estamos en esta prueba que se puede llamar. Mucho hermano que deja de conectarse, deja de escuchar la palabra, pues empieza a hacer otras cosas.
Pastor, ¿cómo realmente. está? Pastor, hoy no hay actividad. Sí, hoy hay clase, hermano Andrei. Estamos en Buenas noches, clase. hermano Andrés. Sí, hermano, Buenas aquí noches. estamos en clase, pero pues parece que hay como dificultad para unirse. Es como la conexión de él. O sea, de pronto él tiene problemas para conectarse. El internet de él puede estar fallando. Ah, y será el internet de él, parece, ¿no? Sí, señor. Entonces después habla de la construcción del tabernáculo. De la construcción del tabernáculo. Se vino para acá. Aquí le di admitir. Vamos a ver. Habla de la construcción del tabernáculo. Entonces la construcción del tabernáculo pues tiene tres elementos claves. El sacerdocio, la presencia de Dios pública y las leyes sacerdotales dadas. ¿Sí? Que eso es supremamente importante. ¿Sí? Porque pues Dios hace las cosas completas. La primera parte de esto es todo lo que tiene que ver con los 10 mandamientos, perdón. ¿Qué es lo que sigue ahí? Todo el capítulo 20, 21, 22, ¿sí? 23. ¿Quién sabe? Parece que no pudo. Y si salimos todos y vuelve y abre la sesión, a ver si de pronto lo dejan todos. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta con relación a esta parte de la ley fundamental. Pastor, hablando usted en cuanto a que muchos de ellos no... Bueno, la pregunta es qué evidencia en ese tiempo dieron ellos de que eran creyentes, habían sido salvos. Porque digamos que la primera evidencia fue que ellos, cuando le dijo que untaran la sangre del cordero ahí en los quinteles, ellos obedecieron, por una parte. La otra, bueno, después ahí de los 40 días, pues ellos, muchos de ellos, pues no era fácil por el tiempo que habían estado ahí, que ya conocían muy bien la cultura egipcia. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿qué evidencia de ellos demuestra de que realmente fueron salvos? Porque mirando pues Moisés y los que entraron, Josué y Caleb, los demás murieron
en el desierto. Ajá. Entonces, no sé, como muy complejo. Pues uno inicialmente cree que todos los que salieron fueron salvos, pero pues no sé hasta dónde es eso cierto, Pues por las evidencias que mostraban, porque a veces creían, a veces ahí mismo dicen, sí, bueno, lo que el Señor diga, eso haremos, y a poco tiempo estaban haciendo lo contrario. Pero regularmente lo que hace la persona inmadura. Cuando uno entra al cristianismo, el niño, hablando del recién nacido, es así. A veces obedece, a veces no obedece, pero finalmente la misma madurez lo ayuda a tomar una decisión firme. sí, Y no siempre, ¿no? Porque no, hay gente que lleva años y años y, como usted me ha enseñado, no han aprendido ni a congregarse. Entonces, no sé, es como complejo. Pero de todas maneras hay evidencias de la salvación. sí, hay algo de fruto, ¿no? Algo de fruto, sí. Ahora, ahí hay algo muy particular ahí en el asunto de la responsabilidad de Aarón, ¿no? Porque, pues, es tremendamente, digamos, desafiante, por decirlo menos, ¿no? No, cuando dice que, eh, cuando dice, ahí me preguntó que si lo admitía y lo volví a admitir, pero no sé por qué no lo admite. Yo creo que la responsabilidad de Aarón es muy notable, ¿no? Sí, porque, pues, imaginémonos, ¿sí? No, no ha debido, Permitir, digamos, a Aarón permitir y patrocinar. ¿No? construir el becerro. Sí, claro, claro, Sí, sí, pero ahí hay un, pues digamos que estamos hablando más de las evidencias en cuanto a si eran salvos o no eran salvos, ¿sí? Porque de todas maneras el Señor quería un remanente de su pueblo que llevara la palabra y diera testimonio al mundo del Mesías. Ese era el propósito de sacar al pueblo de ahí y cumplir la promesa. Pero digamos, el solo hecho de la promesa no los justifica. Ellos tienen que creer en Cristo también, en el Mesías. Pero específicamente ese grupo que salió de Egipto, saber, como digo al principio, uno creería que todos los que salieron fueron salvos. Pero decir que muchos de ellos no fueron salvos o decir que solamente Moisés, Aarón y sí, no, Josué y no, Caleb, pues ellos fueron castigados debido a su rebeldía y su pecado. Los que murieron en el desierto, esa generación no llegó a la tierra prometida. Pero es buscar como las evidencias con relación a si fueron salvos o no, esa sería la pregunta del millón. sí, sí, no es sabio generalizar, ¿sí? Ajá. No es sabio generalizar. La verdad es que, pues, De todas maneras, digamos que el Señor le dio muchas evidencias en cuanto al mismo poder del Señor.
pues él escuchó lo que habla ahí, relata la Biblia, escuchó el clamor del pueblo de que quería que lo sacara de la esclavitud y pues finalmente escoge a Moisés, a Aarón, a su hermana y lo lleva allá y empieza a hacer señales, ¿no? Todas las plagas, todas las señales que hizo y en el mismo camino a Canaán, a su mismo pueblo, más sin embargo era un pueblo duro de corazón. Pues uno puede mirar que posiblemente muchos de ellos no fueron salvos. No sé, es muy complejo, ¿no? Sí, son aclaraciones que hay que hacer, ¿no? Primero, la salvación es personal. Sí. Segundo, ellos obedeciendo la ley, pues no se salvaban porque ninguno la obedecía 100%. ¿Sí? Tercero, lo que sí se ve es que, por eso se llama la generación del desierto, la generación perdida. Esa fue la generación perdida. ¿Sí? Porque fue realmente una generación, algunos la llaman de esa manera, pero pues por lo menos aunque sea mínimo salieron de Egipto, ¿no? Sí, pero digamos en cuanto a la vivencia de ser salvo. No, solamente Dios ahí. Yo creo que eran muchos los llamados y pocos los escogidos, ¿no? Sí, Porque claro. fue lo único que se puede decir, lo que único que se puede decir es que la mayoría eran carnales. Eso sí se puede decir a ciencia cierta. Sí, pues llevaron al extremo a hacer pecar a Moisés. Entonces no era fácil, por eso él no entró a la tierra prometida. Pero digamos que de todas maneras el remanente, digamos, esta generación incluye mujeres y niños, no solamente Señor. los hombres. Sí, señor. No. Entonces, bueno, esto es un estudio ahí con relación a Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron. Me imagino que con la nueva generación, toda la que se... Sí, señor. Fueron muchos los que Bueno. posiblemente en esos 40 años nacieron. Bueno, hermano. Listo, hermano Plácido. Entonces, adelante, por favor.